Muchas gracias a la teleaudiencia por permitirnos nuevamente estar en el aire con ustedes. Como les decíamos antes de la pausa, doctor, hay muchas inquietudes. Las personas a veces, a lo mejor en su casa están preguntándose este aspecto que tiene que ver con la próstata. Pero una pregunta que yo le hago muy personal: ¿cuál es la edad mínima para una persona someterse a este tipo de estudio para tener un diagnóstico? Ok, muy buenas tardes. La edad mínima, nosotros aquí en República Dominicana usamos como edad mínima 40 años. Pero si hay un paciente que tiene antecedentes familiares que lo predisponen ya a tener un cáncer de próstata, o sea, familiares cercanos que hayan padecido de cáncer de próstata, entonces ese paciente debe acudir a una manera más temprana a su chequeo urológico. Pero la edad mínima que nosotros usamos es la edad de 40 años para iniciar un chequeo. O sea, que esas personas que tienen un historial familiar son más vulnerables a sufrir la enfermedad. Exacto, el componente genético que tiene la persona que lo predispone a padecer X enfermedad. Doctor, pero yo estuve viendo un caso de un joven de 23 años que cuando él va a la consulta, todos los síntomas que él presentaba eran de una persona que tenía problemas de la próstata. Entonces, yo me hago la pregunta: ¿por qué si se dice que es a partir de los 40, ese joven con 23 años ya presentaba un cuadro clínico semejante a una persona con próstata? Lo que pasa es, en los jóvenes, la enfermedad prostática que más ellos padecen es lo que se llama prostatitis. Okay. El síntoma más frecuente que presenta la prostatitis es la impotencia. Entonces, la mayoría de jóvenes van con síntomas que le ataca su estado general, van con fiebre, van con impotencia, van con un sinnúmero de enfermedades que atacan su sistema general. Entonces ese paciente tú lo encasillas, le explica al paciente: mira, usted no tiene la edad para un chequeo, pero yo sospecho que sus síntomas que usted presenta son síntomas prostáticos. Entonces a ese paciente le hacemos un chequeo prostático y efectivamente nos damos cuenta que su próstata hay cambio, hay inflamación, hay dolor. Entonces ese paciente tiene 23 años, pero califica para un chequeo urológico. Ok, yo, pensaba que solamente automáticamente una persona que cumplía 40 años era que podía ser vulnerable a presentar un cuadro clínico de prostático. Pero vemos que de acuerdo a la información que usted ha dado, no necesariamente tiene que ser así. No, porque no solamente la próstata se enferma de cáncer, también se inflama. Okay. Y ya hace lo que se llama un cuadro de prostatitis, que es muy frecuente. Doctor, pero una pregunta. Ese aspecto de mucha juventud ahora, que se han tomado a la tarea algunos de tomar pastillas estimulantes sexuales, siendo personas con toda la virilidad de la hombría, juventud, o sea, eso no puede influir a que haya problemas después con el futuro prostático antes de la edad correspondiente. Mira, porque la juventud ahora le gusta mucho la moda. Uh-huh. Y entran en moda y más el hombre dominicano. El hombre dominicano que quiere ser superhombre. Entonces entran en moda y comienzan a ingerir drogas que no la necesitan. Entonces, se han incrementado ya los cuadros de impotencia, incluso en pacientes jóvenes, porque esos pacientes usan incluso sustancias prohibidas. Entonces el uso de sustancias prohibidas, se embriagan. La embriaguez es causa también que el hombre conlleve impotencia, el estrés conlleva impotencia en el hombre. ¿Por qué la embriaguez? Muchos hombres se embriagan, se emborrachan para tener sexo, y no es así. El alcohol a grande dosis produce impotencia y no necesariamente el paciente tiene una enfermedad, pero el paciente se embriagó para tener sexo, entonces esto lo lleva a un cuadro de impotencia. Entonces eso le crea turbación en su vida y comienza a padecer de impotencia, producto de que ya se llevó esa enfermedad a la cabeza. Ok. Doctor, en las redes sociales, principalmente en el Facebook del programa La Hora del Diálogo, yo puse ahí, escribí que las personas que hicieran sus preguntas, sus inquietudes, y a través de nuestro correo, lahoradeldialogotv@gmail.com. Entonces me pregunta una televidente que si los urólogos también ven a las mujeres.
Claro, claro. Lo que pasa es que nosotros atendemos el sistema urinario completo, tanto riñones como vejiga. Entonces, las mujeres van mal al ginecólogo porque el ginecólogo le atiende sus genitales externos e internos. Pero lo que corresponde a nosotros, lo que varía de mujer a hombre son los genitales. Entonces nosotros atendemos en el hombre tanto su sistema genital urinario como los genitales externos. Y en la mujer obviamos los genitales externos porque le corresponde al ginecólogo. Pero atendemos tanto hombres como mujeres. Ok. Entonces, otra de las preguntas que nos llega también es: ¿en qué consiste la detección precoz del cáncer del próstata? Detección precoz. Muchas personas van al urólogo y piensan que el urólogo le va a evitar padecer un cáncer. No es así. El urólogo no le va a evitar al hombre padecer un cáncer porque, como hablamos ahorita, de los problemas genéticos, las predisposiciones familiares y esas cosas, el urólogo lo que va a hacer es que va a detectar a tiempo el cáncer. Va a detectar un cáncer que va a estar localizado. Va a estar localizado en su próstata. Entonces, ¿qué va a pasar con este paciente? Al tener un cáncer localizado, va a calificar para cualquier tipo de tratamiento curativo. Ok, doctor. La pregunta del millón es que el 95% de los hombres se hace. O sea, hay un tabú, doctor, con el asunto de lo que es hacerse un chequeo prostático con el tacto rectal. Hay un tabú con eso grandísimo, sí, y mucha divergencia de que esto, que no se puede. Entonces, yo también me hago una pregunta, doctor. Existe también, además del examen del tacto rectal, lo que es el examen en sangre. Entonces, yo me pregunto si existe el examen en sangre que va a dar el mismo diagnóstico del examen tacto rectal. ¿Por qué no hacer el de sangre y no el de tacto rectal? Mira, lo primero es que estamos confundidos con lo que es diagnóstico. Ninguno de los dos da un diagnóstico, ni el tacto rectal ni el PSA. Lo que da un diagnóstico es una biopsia. Okay. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? El PSA solamente se utiliza para un monitoreo del paciente. El PSA es una prueba complementaria. Nada ha sustituido lo que se llama examen físico, nada ha sustituido lo que se llama el tacto rectal, nada lo ha sustituido, porque el tacto rectal es lo más fidedigno que tiene, porque te puede dar un PSA elevado y no tener necesariamente el paciente un cáncer. Entonces el tacto rectal es que te va a dar esa diferencia. Un paciente que te llega a la consulta que tiene un PSA elevado, no podemos decirle a ese paciente: mira, tú tienes un PSA elevado, puede ser que tú tengas un cáncer, sin chequearlo, sin hacerse un tacto rectal. ¿Por qué? Porque, volviendo a lo de ahorita, el paciente que lleva una prostatitis, esos pacientes cursan con PSA elevado. Entonces, tiene un PSA elevado, pero lo que tiene es una prostatitis. Entonces, el PSA elevado no dice a nosotros que el paciente está padeciendo un cáncer de próstata. El PSA solamente para monitorear la próstata. ¿Por qué? Porque el PSA se eleva en diferentes circunstancias. Doctor, pero entonces, ¿qué vamos a descubrir entonces en el estudio que se hace en sangre? O sea, ¿qué es lo que se busca? ¿Cuál es el objetivo del urólogo cuando le hacen la indicación al paciente? ¿Qué puede encontrar en la sangre que no puede encontrarlo entonces en el tacto rectal? Una evidencia, ya sería una evidencia. ¿Por qué? Porque si yo tengo un paciente que fue a la consulta, yo lo chequeo, tiene un tacto rectal que está, como decimos, negativo, que no es sospechoso para cáncer de próstata. Yo lo mando a hacer un PSA y me viene con un PSA 0.5. Ya yo sé que ese paciente, cuando venga el próximo año, debe de andar por ahí. Entonces es un monitoreo, con eso que yo lo voy a ir monitoreando a él, porque el PSA tiene parámetros. El PSA no me puede subir más de 0.75 por año. Si me sube más de esa cantidad, entonces yo tengo que investigar más a profundo ese paciente. Digo, me subió más de lo que está establecido.
Entonces es un paciente que ya yo tengo que irlo investigando. Por eso que los laboratorios le dan como cifras normales 4, pero nosotros no podemos tener eso como un parámetro general. Como un parámetro general, porque eso varía de paciente a paciente. Okay. Podemos tener un paciente que tenga un PSA en 8 y no tenga un cáncer, porque también el PSA aumenta por diferentes cosas. Una próstata pequeña no va a tener un mismo PSA que una próstata grande. Doctor, pero entonces es evidente que es necesariamente entonces hacerse el tacto rectal, obviando entonces el de la sangre. No. Es que cuando uno va a hacer un diagnóstico, cuando un médico va a hacer un diagnóstico de una enfermedad, es un conjunto de cosas. Un proceso que van... Lo primero es el examen físico del paciente. Lo segundo son las pruebas de laboratorio. Lo tercero son los estudios. O sea, para nosotros llegar a un diagnóstico de un paciente, nosotros vamos haciendo una serie de cosas que van por escalón, van subiendo a medida que el médico va sospechando cosas, le va indicando al paciente. O sea, no podemos obviar el PSA, debemos hacer el PSA porque eso es lo que nos sirve para monitorear el paciente en el futuro. Doctor, entonces, otra pregunta que nos hacen sobre el PSA. Dice aquí, ¿qué es el PSA? Antígeno prostático específico. Así la sigla en inglés significa antígeno prostático específico. Ok. Entonces aquí dice también, otra pregunta que copiamos. Ok. Una pregunta muy importante, por eso yo la imprimí solamente las preguntas que tienen que ver más directamente con el caso. ¿Cuándo debo hacerme una biopsia de la próstata para descartar un cáncer? Eso escribe una teleaudiencia. La biopsia, lo primero es que hay que saber qué es una biopsia de la próstata. La biopsia de la próstata es un procedimiento invasivo. Invasivo nosotros le decimos porque invade directamente al paciente. Entonces, este procedimiento tenemos que saber bien a qué paciente nosotros se lo vamos a indicar. Entonces, si nosotros tenemos al examen, tenemos un paciente que nos llega y lo evaluamos y tiene un tacto que nosotros sospechamos, un tacto sospechoso de cáncer para el urólogo, que es el especialista en la materia, tiene un PSA que está normal. Ese es un paciente que no importa, no importa los niveles de PSA, no importa que tenga un PSA en 0. Si tiene un tacto rectal sospechoso, es un paciente que califica para biopsia. Automáticamente lo mandamos a biopsia. ¿Por qué? Porque el tacto rectal es más fidedigno que el PSA y es más fidedigno que la sonografía, que también la usamos en el screening de cáncer de próstata. Entonces, paciente que lo estamos monitoreando con un PSA y nos llega que un aumento de PSA, y entonces investigamos. Por ejemplo, usted tenía un PSA en 0.1 en el año pasado y usted llega con un PSA en 2 ahora. Tenemos que investigar por qué ese PSA tuvo ese incremento. Si investigamos y el paciente no tuvo relación la noche anterior, porque también el tener sexo, eso aumenta el PSA. Por eso cuando nosotros consultamos al paciente, que le hacemos un chequeo urológico, o sea, un examen digital, un tacto rectal al paciente, nosotros no podemos hacerle un PSA a ese paciente de una vez. Nosotros le decimos a ese paciente que espere unos 7 días y que luego se haga su PSA. Ok, para eso es para que el diagnóstico no vaya a ser errado. Erróneo, para que no nos dé valores erróneos. Okay. Para que los valores sean más cerca de la verdad posible. Entonces un paciente que si lo investigamos no tiene infección de orina, no tuvo sexo, entonces le investigamos una serie de cosas y entonces nos dicen que no tiene al traste con el PSA, entonces el paciente también por la elevación del PSA podemos mandarlo a biopsia. Ok, doctor, nosotros vamos a hacer una breve pausa, pero cuando regresemos hay otro problema. No solamente está el tabú del tacto rectal, se dice por ahí muchas personas que también el tener mucho sexo, muchas relaciones, no sé si con muchas mujeres, si es con la misma, no sé, pero se calcula también de que si tiene la próstata fue porque tuvo mucho sexo, era muy mujeriego. Vamos a dejar eso en el aire para cuando retornemos, que usted nos explique a ver si es un error, si es un tabú o si es cierto.